La ONG Medicus Mundi Andalucía trabaja desde hace más de 40 años en la erradicación de la pobreza y en conseguir que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. Las ONGs que trabajan en el terreno, que buscan mejorar la salud de las poblaciones, que van donde más se necesita, que trabajan en ámbitos donde casi nadie quiere ir, ¿no? Yo creo que son de admirar, ¿no? Yo creo que el trabajo de Medicus Mundi es un trabajo admirable. Porque la base de nuestros proyectos es reforzar los sistemas sanitarios públicos y apoyar a las organizaciones de base popular. La ilusión que tenemos es continuar un poco nuestro trabajo, el trabajo que estamos haciendo en sitios, concretamente en África Occidental, lo mismo en Mali, en Mauritania o en Burkina, que llevamos ya pues, muchísimo tiempo haciendo. Nosotros no nos morimos porque nos dejen tirados en una calle o sin atención, y hay muchos pueblos, muchos países que todavía están en esa situación. Así que por un principio de solidaridad, de equidad y porque el derecho a la salud es irrenunciable, todos tenemos que meter el hombro y ayudar. En el año 1963, en Aquisgrán, se forma Medicus Mundi y lo conforman un conjunto de países entre los que estaba España, y en el año 1975 aparece en una delegación en Sevilla. En el 75 aparece en Sevilla y se desplaza principalmente la actividad a Granada, que nace en el año 1979. Medicus Mundi, el primer proyecto, digamos, el primer proyecto importante, habíamos hecho otras acciones con el que comienza, con el que inicia su andadura como tal ONG, pues se hace en Pama, en Burkina Faso, en la región de Pama. Esto fue pues antes incluso de que España estuviera en la Unión Europea, fue aproximadamente en el año 84, cuando iniciamos la andadura, y ese proyecto se inicia desde aquí, desde Granada, Medicus Mundi, con la colaboración del Departamento también de Medicina Preventiva de la Universidad, y éramos pues estudiantes, alumnos de medicina y médicos, en esa época pues bastante jóvenes, muy entusiastas, y empezamos esto. Yo me interesé y me introduje en el mundo de Medicus Mundi primero porque conocía a las personas que formaban parte de él y me parecían personas solventes moralmente y profesionalmente cualificadas. Participamos varios en la elaboración del proyecto y sobre todo pues mencionar a los dos médicos que se fueron pioneros y además en unas condiciones muy duras porque no había nada donde se fueron, que fue José Andrés Salazar y Emilio Cea. Sono d'accordo. Sì, andremo in Italia a vederti, non so, quest'estate? Non lo so, dipende da te. Noi non possiamo farlo, va bene? In ogni caso puoi venire tu a Granada, ci sono dei voli Bologna-Málaga, Ryanair, costano poco. Yo conocí a la gente de Medicus Mundi en Burkina Faso en los años 80. Y yo estaba en Medicus Mundi de Granada, estaban trabajando en una zona muy perdida, construyendo un centro de salud y pasando consulta a la gente, haciendo asistencia sanitaria, con personal que era de aquí, de Andalucía, de Granada, 2 médicos granadinos en esa época. El núcleo inicial lo formaban un médico que es digestivo, Carlos Cardeña, otro que es cardiólogo, Javier Machado, que sigue formando parte de Medicus Mundi en la actualidad, y una parte muy activa es el tesorero actual de Medicus Mundi Andalucía, y personas que sin ser médicos tenían un compromiso especial con la gente más necesitada de atención en salud, como era Ángel Baena,
Se consiguieron 5 millones de pesetas en aquella época de la Unión Europea, Comunidad Económica Europea, y con ese dinero conseguimos arrancar un proyecto de 5 años, que consistía en la construcción de un centro de salud, el desarrollo sanitario, dotación de 2 médicos, de enfermeros, de ambulancias. O sea, con ese dinero conseguimos poner en marcha este proyecto, que fue el primero y del que yo, pues, en fin, por cuestiones obvias, pues me encuentro, pues, quizás el que recuerdo con más añoranza, ¿no? Yo tenía un poco más de experiencia de cooperación y la ONG con la que yo trabajaba, italiana, también hacía muchos años que trabajaba en Burkina, entonces me llamó la atención el sitio perdido en donde estaba trabajando Medico Mundi en ese momento. Era muy difícil trabajar en esas condiciones. Estaba casi a 350 kilómetros de la capital, la mitad de las carreteras sin asfaltar, para llegar era una odisea y me sorprendió que tanto atrevimiento a trabajar en un sitio tan complicado y tan lejano, ¿no? Yo tuve la oportunidad de 10 años después de que ya se había acabado el proyecto, fui a la misma zona, y fue muy reconfortante, porque no siempre ocurre así, lamentablemente, el que se mantenían los edificios, que había una estructura funcionando, había un médico, había un enfermero, había una maternidad muy rudimentaria y seguía funcionando, seguía en pie y ya con dotación de personal, ¿no? Con dotación de personal burkinabé. Lo primero que hice para Medicum Mundi fue estar un mes trabajando en la maternidad Mohamed V de Tánger, una maternidad que en aquellos momentos era un horror y un espanto. Nosotros teníamos un proyecto de salud materno-infantil en el norte de Marruecos y habíamos mejorado mucho la atención primaria, pero veíamos que no mejorábamos la salud de las mujeres, porque en el hospital pues todo el trabajo de alguna manera se perdía, ¿no? Queríamos hacer una intervención integral y me mandaron a mí, que soy ginecóloga, pues para tener una visión desde dentro de cuál era el problema, y esa fue mi primera tarea. Nosotros somos una organización que no se dedica a las emergencias sanitarias. Nuestra particularidad es que trabajamos junto a las sanidades públicas más desarrolladas o menos de cada país. Nuestro interés es desarrollar proyectos que mejoren las capacidades de los profesionales y las capacidades de la propia organización sanitaria para que sea sostenible en el tiempo. Y luego se dio un salto cualitativo en la concepción de la atención que prestábamos, metiéndonos en las propias administraciones públicas de algunos países en proyectos ya a más largo plazo, consecuentemente a que las administraciones, es decir, bien la Agencia de Cooperación al Desarrollo Española, la ECI, o también la Agencia de Andalucía de Cooperación al Desarrollo, daban plazos para proyectos de mucho más tiempo. No era un proyecto anual, eran proyectos a 5 años, eran programas de 5 años. En los países tenemos muchas veces más personal técnico, técnicos de cooperación, personas que son capaces de poner en marcha proyectos, más que profesionales médicos directamente. Los profesionales médicos muchas veces somos los de aquí, voluntarios que asesoramos en la formulación de los proyectos, que evaluamos los proyectos cuando están puestos en marcha y que vamos siguiéndolos, viendo pues la pertinencia de cómo se van cumpliendo. El escalón más alto lo hicimos en Mauritania, con 2 másteres de salud pública reconocidos a nivel internacional, con apoyo de la OMS en Nouakchott, que dieron lugar al nacimiento de la única Facultad de Medicina de Mauritania,
2 másteres de salud de 3 años de duración cada uno y que sus resultados tuvieron mucho más de lo que esperábamos y han sido publicados en revistas internacionales. Cuando estuve la última vez, cuando estuve en febrero, intenté contactar con Vivata y no me cogió el teléfono. Y este año, cuando he ido en agosto, pues que me han dicho que se ha muerto. ¿Tú es que no lo sabías? ¿Qué va? No tenía ni idea. Sí, aquí sí que lo dijeron en la oficina. Había tenido no sé qué complicación y entró en el hospital y no sé qué pasó, que no tuvieron en cuenta la afección que tenía cardíaca. Muy duro. Sí. Me parece que en este calendario estaba, ¿no? La foto de ella. No, en el calendario, en el del año pasado. En este año yo creo que no estaba. Sí. Mira. Sí que está, claro. Es una imagen que muchos de Medicus Mundi la tenemos. Todos los que trabajamos de aquí, personas que han trabajado y que no están ahora, como Javier, que también la tuvo en su casa. Ángel Baena. O Ángel Baena, que también la tuvo en su casa. Es doloroso, pero en África es así. Yo el año 90 fui a vivir a Burkina Faso, a trabajar en un proyecto con mi marido y con la cooperación italiana. Para mí, me había formado ya en medicina tropical en Bélgica y para mí era importante mi trabajo en África. Al volver aquí y trabajar como matrona, quise seguir trabajando, sobre todo por la salud de las mujeres en África. Hay una cosa que es fundamental, que a veces no vemos. No cuentan las mujeres con el derecho o el respeto de la comunidad hacia lo que son como personas y se considera normal que puedan morir pues, por un proceso fisiológico como es dar la vida. Los partos asistidos en África, la mayor parte no se hacen en hospitales y la formación de buenos profesionales es la capacidad de hacer partos normales con pocos medios. Porque para un parto normal no hacen falta muchos medios, pero sí que hace falta higiene fundamental y tener un mínimo de instrumental y un mínimo de medicamentos para prevenir, por ejemplo, hemorragias, etc. En Burkina hemos hecho un laboratorio para las matronas en formación en Ouagadougou, en su capital, un laboratorio de prácticas. Lo hemos dotado de simuladores y hacemos talleres en los que repetimos, por ejemplo, cómo se debe reanimar a un recién nacido de forma correcta con los medios que se tienen, que son pocos, pero son algunos. Sobre todo los conocimientos y la capacidad del personal. Explicamos cómo una mujer puede salvarse de morir por una hemorragia, si somos capaces de detectar los signos de alarma que están ocurriendo en su parto y les ponemos remedio con fármacos sencillos y de los que pueden disponer. Actualmente seguimos con otro proyecto de mutilación genital femenina, de las complicaciones de la mutilación, abordado como una forma de violencia contra las mujeres, solicitando a las autoridades que pusieran en marcha medidas legislativas que protegieran a las mujeres y a las niñas de esta práctica. De hecho, pues Burkina es uno de los países el primer país, creo, de África subsahariana que tuvo una legislación en contra de que penaba la mutilación genital femenina. Y bueno, en los primeros años fue difícil porque aquí se consideraba que como era una tradición cultural había que respetarla, pero sabemos que es un atentado contra los derechos de las mujeres y es una forma de violencia contra las niñas. Si notamos si ha bajado la mutilación, bueno, pues creemos que sí, que en Burkina ha bajado, ha descendido, claro que sí. Y también sentimos que el discurso de los profesionales cuando hacemos formación suena ya distinto, ¿eh? Ya por lo menos todos dicen, no, la mutilación está prohibida, está mal, las mujeres sufren, los niños sufren al nacer, mueren niños, mueren mujeres, pero no baja tanto como quisiéramos ni está erradicada para el tiempo que lleva la ley y nos da la impresión de que es un tema en el que todavía hay poco aporte económico por parte de los pueblos y del resto de países. Mira, esta es la guía que presentamos hace unas semanas con la consejera de Igualdad y Bienestar Social.
La presentamos aquí en Granada y la hemos presentado también en Burkina Faso y en otros países. ¿Pero a quién va dirigida la guía? La guía está en francés y va dirigida sobre todo, o especialmente, digamos, a las matronas, profesoras de escuelas de matronas. Digamos, es para reforzar las capacidades de las profesoras de matronas y que ellas a su vez hagan su formación o realicen su formación con un enfoque de género y de derechos a la salud y derechos de las mujeres. Y esa guía nació de un curso que hicimos muy amplio Casilda y yo en el marco de este proyecto de Burkina, y fue tan enriquecedor y trabajamos tanto con los profesionales que forman a matronas y a enfermería allí en Burkina, que nos pareció que nuestra experiencia y ese trabajo que habíamos desarrollado y que habíamos visto los frutos que tenía, pues merecía la pena dejarlo hecho en una guía didáctica que permitiera no solamente a nosotros, sino a cualquier formador que fuera a los países de África subsahariana, poder replicar alguna o parte de los módulos de la guía para poder abordar la salud de las mujeres de esta manera que nosotros creemos que es más integral y que realmente va a tener más repercusión en los profesionales a la hora de abordar la salud de las mujeres. Nosotros tenemos una planificación, un perfil de lo que nosotros trabajamos. Nosotros somos una ONG sanitaria, trabajamos en el campo de la salud, dentro del campo de la salud, en determinados campos más concretos y bueno, en función de esa planificación pues se van diseñando actividades de intervenciones que se ejecutan, ¿no? Y mi labor un poco es coordinar toda esa labor de la asociación, o sea, trabajar en todos esos países, en todas las intervenciones que se llevan a cabo. El primer presupuesto que se hizo aquí, que en fin, lo hice yo, porque parece que esto de los números ha sido afición mía de siempre, pues fueron de 100.000 pesetas. Ese fue el primer presupuesto que hicimos, ¿no? Que eso lo hice yo y, en fin, y a mano y sin mayor, vamos, a mano que decía a mano, o sea, sin máquina de escribir, sin calculadora, no había. Claro, ahora pues este año el ejercicio nuestro, este año se va a cerrar y ha sido el de los últimos 3 o 4 años el que menos en 2.800.000 euros de gestión de recursos, ¿no? Pero ha habido años que hemos estado gestionando 5 millones de euros. Eso de la solidaridad como una coletilla que se repite insistentemente, yo creo que es degradar el término. Y no se puede ser bueno, se tiene que ser riguroso. Y la primera decisión que a mí me correspondió tomar es generar, conseguir una oficina técnica no solo motivada, no solo con ese sentimiento, sino buena, profesionalizada. Y esa profesionalidad es la base de la persistencia y del mantenimiento de Médicos Mundi Andalucía. Entonces la financiación nosotros tenemos una parte de la financiación privada que recibimos de nuestros socios, de empresas que nos patrocinan, de colaboraciones, de actividades que se realizan para la captación de fondos, etcétera, y por otra parte recurrimos a lo que son las agencias de cooperación que están establecidas en el ámbito que nosotros trabajamos. Concretamente recurrimos a la Agencia Andaluza de Cooperación, a la Agencia Española de Cooperación, también a las diferentes agencias europeas, a las cuales pues presentamos las propuestas y en función de la valoración que hace cada una de estas agencias pues reciben o no reciben financiación. Luego, evidentemente, aparecen cosas que te dan un impulso. El que a Medicus Mundi Medicus Mundi España, en el año 1991 se nos diera el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, pues evidentemente aquello fue un espaldarazo. El que en el año 2016 se nos dé la medalla de Andalucía, pues es otro espaldarazo.
La Escuela Andaluza de Salud Pública tiene varias líneas de trabajo. Una de ellas es el ámbito de internacional. Y en ese ámbito internacional, una de las temas que hemos colaborado, o con instituciones con las que hemos colaborado, es con Medicus Mundi, en línea con Medicus Mundi Andalucía, también en algún proyecto, alguna licitación internacional en el ámbito de Latinoamérica, con algunas actividades ligadas realizadas en esta sede, presentación de los informes sobre cooperación a nivel de lo dedicado por parte de los países europeos y España en el ámbito de cooperación internacional. Y en estos momentos también estamos en Medicus Mundi Internacional. A partir de este año 2017 estamos en una red internacional con Medicus Mundi. Me siento muy orgullosa de los proyectos que hacemos, que estamos intentando poner en marcha, porque es una puerta que estamos abriendo de salud laboral en el norte de Marruecos. Me siento muy orgullosa de los proyectos que estamos desarrollando contra la violencia, los que hacemos de salud ocular, capacitando a profesionales de Marruecos para que sepan detectar ciertas alteraciones visuales. Es un proyecto que hacemos hace muchos años, pequeñito, pero que seguimos haciendo año a año. Con esa actividad que hace Medicus Mundi mejora los datos de mortalidad infantil, de mortalidad materna, y por tanto en ese sentido mejora la salud de los ciudadanos del mundo, en este caso de África. Me encantan todos los que hacemos de salud sexual y reproductiva, me siento muy involucrada y veo los indicadores y los entiendo mejor que otros, pero todos me parecen que son necesarios y todos me parece que aportan mucho a las comunidades y nos aportan también a nosotros cada uno pues experiencia y capacitación en poder avanzar en hacer otras cosas. Y el hecho de trabajar permanentemente en determinados temas, en determinados países, implica una filosofía de trabajo que nos gusta, porque implica una manera de concebir la cooperación internacional que vale la pena que muchos pensemos que esa filosofía tiene mucho de positivo y de manera de abordar los problemas de una forma diferente. Donde hay unas calles, donde empieza a haber un saneamiento, donde empieza a haber unos hospitales mínimamente dotados, donde empieza a ver que el número de personal sanitario o de médicos por habitante pues ha aumentado o se ha reducido el número de habitantes. Esas son las cosas que uno ve que evidentemente se debe a muchos factores, no es solo, si fuera solo la cooperación pues no sería evidentemente suficiente, ¿no? Pero esas son las cosas que animan, cuando pasan 10, 15, 20 años, animan a decir, bueno, pues realmente ha valido la pena, ¿no? Los cambios que hemos tenido en Medicus Mundi siempre han costado el ponerlo en marcha, pero luego al final han funcionado. Yo creo que sí, que bueno, que hemos tardado ahí en cerrar los 2 años, pero está bien, porque nos ha dado tiempo también a ir limando cosas. Sí, y a confiar los unos en los otros. Yo creo que ellas están a gusto con nosotros, tenemos una conversación fluida, y además a partir de ahora somos uno, ya. Sí, ya me he vuelto somos atrás. Uno claro, a nivel de balance, a nivel económico, a nivel de actividades, a nivel de todo. Tengo ganas de que veamos entre todos cómo va el centro de inmigrantes del Pasico en Albacete. Sí. Creo que es importante que el siguiente paso sea que la negociación del presupuesto. Poco a poco hemos ido entendiendo que la dignidad empieza por lo más básico, y en medicina lo más básico no es un medicamento, es la atención primaria, es la sanidad universal. Por eso nos resistimos a entender la salud como un sistema frío y numérico que calcula quién va primero, quién va segundo y quién simplemente no va. Creemos que el derecho a la salud no puede ser mercantilizado, entregado a intereses de un negocio, valores en bolsa y cuentas de resultados.
Creemos que la salud es el resultado de todo aquello que envuelve y determina la vida de las personas. Y creemos que demasiadas cosas van en contra del derecho a una vida digna. No puede ser que la pobreza y las condiciones de agua y saneamiento, trabajo y recursos, vivienda y medio ambiente condenen a tantas personas a la enfermedad y a la muerte prematura. No puede ser que tantas personas en el mundo mueran por enfermedades que sabemos curar y podemos curar. No puede ser que tantas personas en el mundo se arruinen por haberse puesto enfermas y tener que pagar la factura del médico. No puede ser que empresas farmacéuticas tengan beneficios multimillonarios mientras muchos países y pacientes no pueden pagar el precio de los medicamentos que se comercializan bajo patente. No puede ser que el dinero se destine solo a unas pocas enfermedades en lugar de fortalecer los sistemas públicos de salud. No puede ser el bloqueo planificado y avalado de los sistemas públicos de salud en países que aún no lo tienen y se desmantelen en los países donde ya existían. No puede ser la construcción de unos hospitales para ricos y unos hospitales para pobres. Lo hemos visto fuera y ahora vemos claro cómo lo están haciendo en nuestras ciudades. Simplemente la salud no puede ser un negocio por encima de la vida de las personas. A todo esto nos enfrentamos. Y solo somos personas, ciudadanas, médicos, enfermeras, farmacéuticas, usuarias de la sanidad y personas en pie que creemos en la salud y en la justicia. Desde hace ya muchos años, y en eso ha cambiado muchísimo la cooperación, tenemos una auditoría interna de cuentas, que la empezamos nosotros a hacer voluntariamente, auditoría externa de las cuentas nuestras auditadas y de los proyectos, y ahora cualquier subvención oficial, cualquier proyecto que tenemos subvencionado, sea por la Junta de Andalucía, a nivel estatal o a nivel de la Comunidad Económica Europea, tenemos la intervención, la justificación y luego viene una inspección posterior que nos inspeccionan aquí directamente. Y en los países, no sé cuánto personal podemos tener contratado indirectamente en nuestro proyecto, pero hemos llegado a tener, no sé, a lo mejor 100, 150 personas, 200 personas con sueldo que le estamos pagando para trabajar en los distintos proyectos nuestros, con lo cual también es una responsabilidad, o sea, son sueldos de allí, sueldos locales, ¿no? Y que mantiene una familia también. Yo fui a un pueblo de la provincia de Sevilla que habían recogido dinero para dárnoslo a Medicum Mundi con la finalidad de que pusiéramos en marcha con lo que fue el terremoto que asoló El Salvador, y ver a tanta gente confiada en quien le daban un dinero importante, que fue alrededor de 1 millón de pesetas, de una colecta pública en un pueblo trabajador de la campiña sevillana, y que no le pidieran a uno, aunque nosotros lo hicimos, pero no te habían pedido nada para justificar. Evidentemente eso te llega muy hondo. ¿Y qué pasó? Pues que nosotros firmamos, recibimos, justificamos y completamos todas. Pero el que la gente te confíe ciegamente el esfuerzo de un colectivo, eso es muy fuerte y es muy difícil de olvidar. La medalla de Andalucía, realmente cuando se da a una ONG como la nuestra, lo que se le está dando es a todos los andaluces, porque nosotros lo que hacemos es, con el dinero de todos los andaluces, hacer algo en nombre de Andalucía a través nuestra. Entonces, pues me pareció un premio precioso, porque era para nosotros como Medicum Mundi Andalucía, pero realmente era el premio de todos los andaluces.